Sin problema. No está. Gerson Kunalata. Tampoco. Ingeniero, buenas tardes. Kunalata presente, por favor. Bien. Paul Grefa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Grefa, ¿sí está? Presente, ingeniero. Grefa. Bien. Guacho. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Chico. Hamming. En el chat, ingeniero. Ok, gracias. Micho. Navarrete. Navarrete. Navarro. Presente, Navarro, presente. Bien. Inahualpa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Núñez. Rangel. Juan Rangel. Jonathan Torres. Presente, ingeniero, buenas tardes. Rangel está con problemas en el audio. Está conectado. Bueno, que me escriba entonces en el chat. Vizcarra. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yosan. Presente, buenas tardes. Acán. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Calo. Presente, ingeniero Ángel Calo, Inge. Camués. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Paul Catota. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Chorros. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Mario Chuquimarca. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Enríquez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Edwin Enríquez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Giovanni Isa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Jumbo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Silvio Yumi Kinga. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Logacho. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Locumi. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Paul Madrid. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Maldonado. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Denise Martínez. Carlos Morales. Carlos Morales. Alex Musso. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Naranjo. Tardes. Presente, Inge, buenas tardes. Cristian Narváez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Luis Morales ya llegó.
Guillermo Morales Núñez. presente, disculpe, buenas tardes. Ya está. Guillermo Núñez. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Ortega. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Alex Pereira. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Pinero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Ponce. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Ramiro Proaño. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Quera. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Catherine Quilca. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Anderson Quinaloa. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Darwin Sangucho. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Daisy Silva. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Nelson Dixon. Presente, Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Vega. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Beintimillo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, disculpe, Navarrete Revelo del paralelo A, por favor. Navarrete. Rangel, Inge, buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Rangel. ¿Alguien más? Buenas tardes, Inge. Martínez Denis, por favor, ingeniero. Ya, ¿alguien más? No. Ok, vamos a comenzar. Bien, antes de empezar la clase, tengo que comentar con ustedes sobre el asunto del examen. Bien, no sé si ven ahí el horario para los exámenes. El examen va a ser el próximo sábado 25 de julio. Mejor dicho, empieza desde el viernes 24 de julio. Claro que no es conmigo, ¿no? Es con matemática superior. No sé si ustedes tienen matemática superior. ¿Sí tienen que dar matemática ustedes también? Sí. Ya, eso lo tienen el 24 de julio de 8 a 10 de la noche. El sábado 25 de julio van a tener a las 2 primeras horas de 1 a 3 de la tarde fundamento de la especialidad con Wilmer Albarracín. Y de 3:30 a 5:30 van a tener una media hora de descanso ahí. De 3:30 a 5:30 de estadística descriptiva física. Ese es el horario que nos han otorgado a nosotros. De 15:30 a 17:30. A 17:30. Entonces, una cuestión importante para que no ocurra lo que pasó en la prueba anterior, independientemente de que la prueba es en plataforma, nos vamos a conectar aquí por Zoom igual. Es decir que también se va a registrar asistencia porque es la última frecuencia que tenemos aquí de asistencia. ¿Ok? La octava asistencia que necesitamos aquí. Entonces, ustedes van a hacer el examen y mientras están dando el examen, seguimos conectados aquí en la reunión de Zoom. Yo voy a estar por aquí por cualquier problema que se presente. ¿Estamos claros, eh? Sí. Entonces, Sí. el examen dura 2 horas, ¿ok? Y va a estar dividido en 2 partes. Una parte de fundamentos teóricos y otra parte de fundamentos prácticos. Mejor dicho, de ejercicios prácticos. Una parte de ejercicios prácticos y otra parte es de fundamentos teóricos. Y eso va a estar dividido en las 2 horas. Entonces, van a ser 2 exámenes. Usted se organiza como usted quiere. Si quiere hacer primero el práctico, después hacer el teórico o como usted quiera. ¿Okay? Eso no es problema. Incluso termina uno y quiere hacer el otro y pasa a hacer el otro en cualquier momento. No tiene que esperar a que llegue la hora correspondiente. Si terminó antes, pues pasa a hacer el otro y se acabó. Entonces, van a haber 2 exámenes, ¿no?
lo que está planteado, bueno, yo la verdad voy a conversar un poco de esa parte porque la asignatura de nosotros sí es complicado. Tiene demasiada cantidad de información, demasiada cantidad de temas. Porque lo que está previsto es en principio 2 problemas, ¿bien? De la parte práctica y aproximadamente unas 10 preguntas, 10 o 12 preguntas de la parte teórica. En el caso de estadística física, nosotros tenemos 2 asignaturas aquí involucradas. Una es la estadística y la otra es la física, ¿no? Entonces, si son en definitiva 2 problemas, será un problema de estadística que tendrá unas 4 o 5 preguntas y otro problema de física que también tendrá otras 4 o 5 preguntas relacionadas. Bien. Como es en plataforma, serán de opción múltiple, pero usted tendrá que hacer su desarrollo ahí en un papel, en el Excel, en la computadora, como ustedes prefieran, para poder responder correctamente, dar la respuesta correcta, tendrá que resolver sus procedimientos ahí en un papel. Y en cuanto a la del teórico, también tendrá la mitad de las preguntas serán de estadística, la mitad de las preguntas serán de física. Una cuestión importante que tienen que tomar en cuenta es que el examen es acumulativo. Eso significa que no solamente es del segundo bimestre para acá, es de todo el curso completo, de todo, desde que empezamos desde el inicio. O sea, los contenidos pueden ir de cualquiera de los 2 bimestres. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguno, Inge. Bien. Por ahí ya estaban los cuestionarios que ustedes pidieron. Creo que tengo otro más por ahí que ya les voy a subir ahora en la semana 16 para que los revisen. Son ejercicios que están resueltos con soluciones para que ustedes los vayan revisando, ¿no? Son ejercicios típicos de cómo resolverlos, algunos de proyectiles, otros de cinemática, otros de dinámica, otros son de estadística, ya habían bastante por ahí. Una cuestión, con relación a la parte de estadística, aunque van a haber preguntas teóricas, también pueden haber algunas preguntas de resolución rápida. Por ejemplo, ustedes saben que en cuanto a preguntas de probabilidades, se pueden hacer ciertos cálculos de probabilidades muy rápidos, que no requieren mucho procedimiento matemático. Eso puede ir incluido dentro de esa prueba supuestamente teórica, ¿no? Pero que implica algún cálculo rápido mental o de razonamiento. Eso puede estar incluido en esa parte. Bien. En principio habían dicho 10, pero yo creo que aquí va a tener que ser un poquito más porque esta asignatura es demasiado extensa y hay mucho contenido. Pero en cualquier caso, serán pruebas que estarán previstas para 1 hora cada una. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna inquietud adicional? ¿No? Inge, esta semana sí nos va a dejar un poco más sueltos porque, o sea, tenemos matemática, física y lo que es fundamentos y están bien fuertes, Inge. O sea, igual nos va a mandar deberes esta semana. Sí, ¿suelto en qué sentido? Porque toda la semana tienen el mismo procedimiento y es por requisitos de la metodología que se está utilizando ahorita en la universidad. Es para tener tiempo de poder estudiar, Inge. Sí, el tema es que hoy nos toca dar el último tema. Este tema no se puede eliminar. Y también tiene su tarea ya incluida ahí en la plataforma. Lo que podría hacer es ver cuántos ejercicios son, que creo que no son muchos, pero les puedo bajar un poquito más. Estaban 10, dije. ¿Cuánto? 10 estaban. 10 o 12, algo así. Ya voy a ver si les quito unos 2 o 3 para que no sean muchos. Pero 10 están ahorita. ya, le puedo bajar, pero no la puedo quitar porque es un tema más que está previsto, igual que los otros del resto de semana. Y así está planificado. No puedo eliminarle ahorita eso yo. Bien. Y además, este tema, déjeme decirle que este tema es clave. También es esencial para la prueba porque tiene que ver con ustedes mismos, porque ustedes son de electrónica y telecomunicación. Y precisamente es el tema clave de todo aquí. Este es el cierre, el punto final
de la asignatura. Posiblemente uno de los temas más importantes de todos los que van a ver hoy. Hoy nos corresponde entrar en corriente eléctrica y potencia eléctrica. Entonces, fíjense de qué estamos hablando y con qué carrera estamos hablando del asunto, que es precisamente este es el pan de nuestro de todos los días. Entonces necesitamos revisar este tema. Para ingenieros en telecomunicaciones y electrónica este tema es vital. Entonces, los objetivos de este encuentro son los siguientes. Primero, interpretar los principios físicos de la corriente eléctrica. Realizar cálculos de corriente eléctrica desde sus principios físicos. Y realizar cálculos de potencia eléctrica. Ahora, nosotros no vamos a ver aquí esto desde el punto de vista de circuitos eléctricos ni electrónica, ¿no? Lo vamos a ver desde el punto de vista de la física. Interpretar a la corriente eléctrica desde sus fundamentos físicos. Para que después ustedes lo puedan aplicar correctamente cuando ya den circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, electrónica 1, electrónica 2, electrónica digital, etc. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué es la corriente eléctrica? ¿Qué entiende por la corriente eléctrica? Movimiento de cargas. ¿Movimiento de carga por dónde? El flujo de electrones. De electrones. Bien. Flujo de electrones. ¿A través de dónde? ¿Por dónde? A través de un conductor. Un cuerpo conductor. Ya. Bueno, pero ustedes ya vieron el flujo de... En la clase de electrostática hace 2 semanas ya vieron lo que es flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? Es el conjunto de líneas de fuerza que atraviesan un área. Atraviesan eso, ahí está correcto. El flujo eléctrico, y tiene precisamente que ver con la corriente ahora, es el flujo de portadores de carga a través de la sección transversal de un área en específico. En este caso sería el área de la sección transversal de un conductor por el cual circulan esas partículas cargadas. Entonces, precisamente, el término corriente eléctrica lo que describe es la relación del flujo de carga a través de la sección transversal de un conductor eléctrico. O sea, un medio por el cual puede transferirse esas cargas, ¿no? En este caso, nosotros entendemos como conductor eléctrico un elemento que es buen conductor de la electricidad, a través de los cuales los portadores de carga, en este caso los electrones, se pueden mover libremente a través del material. Entonces, siempre que haya un flujo neto de carga a través de alguna región, se dice que existe una corriente eléctrica. Es ese flujo, ese movimiento de cargas a través de la sección transversal de un conductor. Por lo tanto, un aspecto importante aquí, a la hora de evaluar la corriente eléctrica desde el punto de vista cuantitativo, es primero determinar el número de cargas que pueden fluir a través de esa sección transversal, el área de la sección transversal, y aquí hay que entender también la velocidad a la cual se desplazan esas partículas, que ya vimos también en las clases anteriores que esa velocidad se denomina velocidad de arrastre o velocidad de deriva. Entonces, en conclusión, la intensidad de la corriente, fíjense que sin ver ninguna fórmula ahorita, yo ya puedo suponer que la intensidad de la corriente debe ser proporcional al número de partículas cargadas, al área de la sección transversal del conductor, ¿bien? Porque es lógico que mientras más grande sea el área de la sección transversal, más cantidad de partículas podrían pasar por ahí. ¿Bien? Y además, sería proporcional a la velocidad a la cual se desplazan esas partículas. Por lo tanto, podríamos definir como delta Q a la cantidad de carga que pasa a través de esta superficie en un intervalo de tiempo determinado. Y a eso se le va a denominar intensidad de corriente promedio. Bien, la letra I mayúscula se utiliza para identificar la intensidad de corriente. Bien, entonces la intensidad de corriente promedio es igual a delta Q sobre delta T. ¿Qué cosa es delta Q?
la variación de carga o cantidad de carga, y delta T es el intervalo de tiempo. En conclusión, la corriente es la cantidad de carga que fluye a través de un conductor o de un medio conductor por unidad de tiempo. Como la carga se expresa en coulomb y el tiempo en segundos, la unidad de medida básica para medir corriente eléctrica es el ampere, que equivale a 1 coulomb por segundo. Es decir, 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Bien. Entonces, esto de aquí se denomina corriente promedio. Bien. Si yo evalúo esa intensidad de corriente promedio, igual que hicimos con la velocidad instantánea, si yo evalúo esa relación de corriente promedio en el límite, cuando delta T tiende a 0, entonces yo estaría calculando la intensidad de corriente instantánea en un instante de tiempo determinado. Recuerden que esto es la pendiente de la función de carga con respecto al tiempo. En otras palabras, es la derivada de la carga con respecto al tiempo, la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. A esto se le denomina corriente instantánea y a esto de aquí, intensidad de corriente promedio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? No. Bien, vamos a ver la corriente desde el punto de vista microscópico, es decir, internamente cómo se cuantifica esa corriente eléctrica. Entonces, sabemos que la corriente promedio es delta Q sobre delta T, pero delta Q es la cantidad de carga por determinado volumen del conductor eléctrico. Bien, habíamos dicho que es proporcional al número de partículas cargadas que fluyen a través de la sección transversal del conductor. Es proporcional al área de la sección transversal. Mientras más grande sea el área de la sección transversal, más cantidad de corriente puede transportar. Y eso es evidente, ya lo vamos a ver. Es proporcional al desplazamiento, bien, al delta X. Observen aquí en la figura que yo puedo tomar como referencia un tramo de ese conductor eléctrico que tiene una longitud determinada. El conductor es más largo, pero yo tomo un tramo cualquiera que le voy a llamar delta X. Entonces, si quiero saber cuál es la intensidad de flujo, cantidad de cargas que circula por aquí, eso sería equivalente a determinar cuánta cantidad de partículas cargadas hay, cuál es el área de la sección transversal, qué longitud tiene este tramo que estoy analizando y qué valor tiene la carga. Bien, pero resulta que si eso lo analizo por intervalo de tiempo, bien, podríamos determinar con esta relación de aquí, que es una ecuación de la cinemática que ustedes conocen, para cuerpos o partículas que se mueven a velocidad constante, sabemos que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Si eso lo sustituyo aquí, entonces observen que obtengo la relación de carga en función ahora no de delta X, sino de la velocidad y del intervalo de tiempo. Bien. Si además este delta T lo paso dividiendo para acá, me da la intensidad de la corriente promedio, que a la final sería N por Q por B por A. N es el número de partículas. K es el valor de la carga de la partícula. Si es del electrón será 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. B sub D es la velocidad con la cual se desplaza la partícula y A sería el área de la sección transversal. Es decir, que la intensidad de corriente promedio a través de un conductor es proporcional al número de cargas que circula, al valor de la carga en sí, su cuantificación, a la velocidad a la que se mueven las cargas y al área de la sección transversal. Esto es interesante porque el área de la sección transversal de un conductor tiene que ver con el calibre. O sea, lo que nosotros normalmente llamamos en instalaciones eléctricas su calibre, ¿bien? Que tiene que ver con el diámetro del conductor. ¿Por dónde circula más cantidad de corriente? Por un conductor, un cable calibre
¿Calibre 0 o calibre 12? 2 ceros. Por el 12. 0, ¿no es cierto? Por el 0. Exactamente, pues un conductor mucho más grueso y puede transportar mucha más cantidad de corriente por ahí sin que el cable se caliente o sufra ninguna deformación o alteración. Entonces, mientras más grueso sea el calibre del conductor, más cantidad de corriente puede transportar. Por eso ustedes ven que en las grandes acometidas de edificios o de viviendas se utilizan cables de grueso calibre, pero ya una vez en su interior empiezan a reducirse los calibres de los cables, de los conductores, porque ya se manejan otras corrientes mucho más pequeñas. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Mientras más calibre o más área de la sección transversal tenga el conductor, más cantidad de corriente podría transportar. De modo tal que hay una relación directa. Aquí hay un ejemplo, dice, un alambre de cobre calibre 23 en una típica construcción residencial tiene un área de sección transversal de 3.31 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y porta una corriente constante de 10 amperes. ¿Cuál es la rapidez de arrastre de los electrones en el alambre? Suponga que cada átomo de cobre aporta un electrón libre a la corriente. La densidad del cobre es 8.92 gramos por centímetro cúbico. Bien, aquí está interesante el ejercicio. Primero porque vamos a aplicar la relación de corriente desde el punto de vista de la física y de portadores de carga. Y lo primero que tenemos que sacar aquí, y por eso me dan aquí la densidad. Recuerden que la densidad de cualquier sustancia se define como masa por unidad de volumen. Bien, si yo utilizo esta expresión, que es una expresión de la física, densidad es igual a masa sobre volumen, yo podría despejar aquí el volumen. Sería masa sobre densidad. Es el cálculo que se ha hecho aquí. Como me dan aquí esta relación, 8.92 gramos por centímetros cúbicos, podríamos buscar la masa. Para buscar la masa, se utilizan las tablas en la que yo puedo relacionar la densidad con la masa molar del cobre, en este caso, de un mol de cobre. Bien, esto ahorita no necesitamos aprenderlo de memoria, eso se saca de las tablas. Entonces, para un mol de cobre, con esa densidad, tenemos una masa molar de 63,5 gramos. Entonces ya tenemos el valor de la masa. Y para eso también tenemos la densidad que nos dan de datos, lo cual nos da un volumen de 7.12 centímetros cúbicos. ¿Para qué me sirve el volumen? Bien, ya lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Para relacionarlo con la cantidad de electrones que fluyen a través de ese elemento. Entonces, el volumen nos había quedado 7.12. Como el número de electrones tiene que ver con la cantidad de partículas por unidad de volumen, aquí hay que utilizar esta expresión aquí que se denomina número de Avogadro. Esto es una constante. Es un valor constante que es 6,02 por 10 a la 23 electrones. Si yo divido el número de Avogadro para el volumen que usted está analizando, que en este caso nos dio 7.12, nos da 8.46 por 10 a la 28 electrones. ¿Qué es lo que tenemos aquí? El número de electrones en ese volumen de conductor que se está analizando. Lo que está aquí entre paréntesis es simplemente una conversión de unidades. Es para llevar los centímetros cúbicos a metros cúbicos, nada más. Pero la fórmula es esta de aquí. Esto de aquí se denomina número de Avogadro. Si quieren, anótenlo por ahí. Como ya tengo el número de electrones, que es un dato que no tenía, pues entonces ya me voy a la fórmula de la corriente, que ya la habíamos visto hace un rato. Recuerden que I promedio es igual a N por Q por A por B sub D. De ahí despejo B sub D y simplemente puedo obtener a qué velocidad se desplazan los electrones, en este caso por el alambre, para manejar una corriente de 10 amperes. Es el dato que me dieron. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
No, Inge. Bien, es un ejercicio fácil. Incluso tienen que recordar algunas cuestiones de la química aquí, como la masa molar, número de Avogadro y densidad. Pero aquí le dan les proporcionan todos los datos y las fórmulas necesarias, no tienen que ir a buscarlo en ninguna parte. Bien, un parámetro importante en términos eléctricos y de intensidad de la corriente eléctrica es la resistencia. Bien, ¿qué cosa es la resistencia? A ver, ¿quién me dice con sus palabras? ¿A qué le llamamos resistencia eléctrica? A la posición de los pasos de los electrones. Exacto, es la oposición. El paso de la corriente eléctrica. Perfecto, es la oposición al paso de la corriente eléctrica que ofrece un conductor. Ese grado de oposición, que en términos de energía se manifiesta como como un gasto de energía calorífica, que ya lo vamos a ver luego, se denomina resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, suponemos que un conductor de área de sección transversal tiene un área A y transporta una corriente I. La densidad de corriente en el conductor, que se va a representar con la letra J, se define como la corriente por unidad de área. Es decir, la cantidad de corriente por unidad de área de sección transversal se denomina ahora densidad de corriente. Se va a representar con la letra J. Como la intensidad de corriente era igual a N por Q por B por el área, si la cancelo con el área que está en el denominador, me da N por Q por B sub D. Es decir, que solo depende del número de partículas, el valor de la carga y la velocidad de arrastre. Esta expresión es válida solo si la densidad de corriente es uniforme y solo si la superficie del área de la sección transversal es perpendicular a la dirección de la corriente. Si se mantiene una diferencia de potencial a través de un conductor, se puede establecer una densidad de corriente y un campo eléctrico. En otras palabras, la densidad de corriente está relacionada con el campo eléctrico. Bien. Yo puedo relacionar la densidad de corriente con el campo eléctrico, como sigma por E, donde sigma es la conductividad del conductor en este caso. Y relacionada con el término de la resistencia, tenemos una ley importante dentro de la electricidad y la física, que es la ley de Ohm. Bien. Entonces, la ley de Ohm establece que la relación de la densidad de corriente, esa J que vimos hace un rato, con respecto al campo eléctrico, es una constante que es independiente del campo eléctrico que produce la corriente. Si consideramos un segmento de alambre recto de área de sección transversal A, bien, en la cual actúa un campo eléctrico y por el cual fluye una corriente eléctrica, se podría establecer una relación entre, en primer lugar, la longitud del alambre. Aquí dos factores son importantes aquí. La longitud del alambre, el área de la sección transversal del alambre. Desde el punto de vista de la física y de diseño del material o cálculo de la resistencia del material, tiene que influye bastante aquí la longitud del material y el área de la sección transversal, además de la corriente que fluye. Entonces, fíjense que aquí se está aplicando un campo eléctrico. ¿Por qué se aplica un campo eléctrico aquí? ¿O por qué surge un campo eléctrico? Porque se está generando aquí, o se está aplicando una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Bien. Al aplicar una diferencia de potencial, empieza a fluir un movimiento de partículas cargadas a través del conductor. Por lo tanto, ahora podríamos establecer esas relaciones. Esa diferencia de potencial aplicada al conductor sería igual a la intensidad del campo eléctrico por la longitud del alambre. Bien. Diferencia de potencial es el potencial en el punto B menos el punto A. La densidad de corriente habíamos dicho que era sigma por E, donde sigma es la conductividad del conductor y es la intensidad del campo eléctrico. Como el campo eléctrico se puede despejar de aquí, de esta fórmula de aquí, puedo despejar el campo eléctrico, pues entonces me queda que sería delta B sobre L. Si eso lo sustituyo aquí,
me queda sigma por delta B sobre L. Bien, pero como la densidad de corriente es intensidad por unidad de área, y yo sustituyo esto aquí, podría entonces relacionar esta cantidad con esto de aquí. Y si además puedo pasar dividiendo delta B sobre I, yo puedo buscar aquí una relación entre la corriente y el voltaje, que precisamente es esto que está aquí abajo. Y después paso dividiendo la intensidad de corriente para la diferencia de potencial, me da una relación. Esto de aquí se llama ley de Ohm. Ustedes la deben conocer perfectamente. Esto es la ley de Ohm. Bien. Así que un ohm, que es la unidad de medida básica para resistencia, es igual a 1 voltio sobre ampere. Pero desde el punto de vista de la física, esto es la resistencia. O sea, desde el punto de vista de parámetros de diseño ya de la resistencia, esto de aquí comienza a ser la resistencia ya. Tiene que ver con la longitud, con el área y con la conductividad. Así que a la cantidad, esa que ven ahí, se le considera como resistencia, que más adelante aquí está indicado. Bien, desde el punto de vista de la física, la resistencia es igual a L entre sigma por A. Sigma es la conductividad. Es la conductividad de cualquier material. Bien, que es igual al inverso de la resistividad. Se utiliza la letra griega ρ para indicar la resistividad del material. Es un parámetro, una constante, que tiene que ver con la constitución propia del material. Existen tablas que definen la resistividad de diferentes tipos de material, como la del cobre, la del aluminio, la de la plata, etcétera, el oro. Entonces, ρ es igual a 1 sobre sigma. Existe una relación inversa. Por lo general, la expresión que más se utiliza es esta porque en la mayor parte de las tablas se encuentran los valores de resistividad de los materiales. Así que desde el punto de vista ya de la estructura física del material, la resistencia o la oposición que puede ofrecer un conductor al paso de la corriente eléctrica está definido por la resistividad del material. Ya depende del tipo de material en sí, de la longitud del material y del área de la sección transversal. Bien. Un conductor ideal debería tener una resistividad igual a 0. Y un aislador ideal debería tener una resistividad de tipo infinita. Bien. Claro que no hay, las dos condiciones ideales no existen, pero sí hay conductores que se pueden aproximar bastante y aislantes que también se pueden aproximar bastante. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Dice, el radio de un alambre de nicrón. El nicrón es ese material que soporta altas temperaturas, que se utiliza fundamentalmente para hacer las resistencias de plancha, de duchas eléctricas y de otros, por ejemplo, también de secadoras. Ese alambre de nicrón es el que se utiliza para generar elementos calefactores. Se utiliza bastante para muchas aplicaciones, ya lo he dicho, ¿no? Duchas eléctricas, cautines, secadoras de pelo, hornillas eléctricas, etc. Entonces, el radio de un alambre de nicrón calibre 22 es de 0.321 milímetros. Calcule la resistencia por unidad de longitud de este alambre. Entonces, si me piden resistencia por unidad de longitud, sería la relación R sobre L. De la fórmula que vimos anteriormente, lo que tengo que hacer es pasar dividiendo para acá la L, la longitud del alambre. Y solo trabajar con ρ y A. La resistividad la puedo sacar de una tabla. En este caso, si no me la dan de dato, hay tablas para eso. En este caso, la resistividad del nicrón es de 1.5 por 10 a la menos 6 ohm por metro. Y el área de la sección transversal, como es un cilindro, esto sería la circunferencia. Por lo tanto, sería pi por r al cuadrado. Si divido, me da 4,6 ohm por metro.
Ahora dice, si una diferencia de potencial de 10 voltios se mantiene a través de una longitud de 1 metro de alambre de nicrón, ¿cuál es la corriente en el alambre? Entonces, yo puedo relacionar aquí la ley de Ohm. Bien, y además utilizar los principios físicos de la resistencia desde el punto de vista de la física. Como la diferencia de potencial aplicada es de 10 voltios y la resistencia es igual a la resistividad por la longitud, pues entonces la resistividad por unidad de longitud por la longitud. Porque al multiplicar longitud por la longitud que tengo aquí en el denominador, simplemente me va a quedar la resistencia. De forma tal que como es un alambre de 1 metro, me va a quedar 2.2 amperes. Y esa es la cantidad de corriente que podría circular por un tramo de alambre de ese tipo. De esta forma es que se calcula precisamente, claro que ahora vamos a ver lo que es la potencia eléctrica y la relación con la disipación de calor, pero este es el primer paso para calcular la cantidad de alambre de nicrón, de acuerdo al calibre, la corriente que circula y todo ese asunto, para, por ejemplo, diseñar un cautín, diseñar una ducha, un elemento calefactor, cualquiera. Calentador de agua, lo que sea. Aquí parte todo el principio. ¿Alguna pregunta está ahí? Ninguna, profe. No, Inge. Bien, sí se están dando cuenta que estos temas son clave para nosotros, que son sumamente importantes, que los van a utilizar y que les va a servir de mucho después en su carrera. Bien, la resistencia está asociada con el parámetro de la temperatura. En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura. De acuerdo con esta expresión que ustedes ven aquí. Rho es igual a Rho sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Alfa es el coeficiente de temperatura de resistividad. Y delta Rho es el cambio en la resistividad durante un intervalo determinado de temperatura. Y ya que la resistencia es proporcional a la resistividad y la variación de la temperatura, se podría expresar el valor ya de la resistencia en función de la temperatura de esta manera que está aquí. Rho sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Es decir, hay una relación directa entre el valor de la resistencia y los cambios de temperatura que se pueden producir en el material. Y vamos a entrar en este tema que es bastante importante para todo lo que tiene que ver electricidad y electrónica, que es la potencia eléctrica. Bien. Ahora vamos a ver qué es la potencia eléctrica y cómo se define. ¿Alguien tiene idea de lo que es la potencia eléctrica? ¿Cómo la podríamos definir? Como la energía consumida. Energía consumida. ¿Y energía está asociado con qué? En este caso, que también lo vimos en la parte de electrostática. ¿Con trabajo? Con un trabajo. ¿Y el trabajo está asociado con qué? Que también lo vimos ahí en la parte de electrostática. Con un cambio en la energía, ¿cuál? Potencial. Potencial, correcto. Entonces, esta potencia eléctrica tiene que ver con la rapidez de cambio de la energía potencial por unidad de tiempo que se puede producir en un circuito, en este caso, a través de un resistor, en un circuito eléctrico. Por lo tanto, la rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial conforme la carga pasa a través de un resistor es lo que se denomina aquí potencia eléctrica. O en otras palabras, es la rapidez a la cual se entrega energía a un resistor. Tiene que ver con el cambio en la energía potencial por unidad de tiempo. Y en otras palabras, tiene que ver con el cambio de carga o la tasa de carga, ¿bien?, multiplicado por la diferencia de potencial que se aplica, en este caso el resistor. Y en términos ya de la ley de Ohm, es igual a la intensidad de corriente por la diferencia de potencial. Así que potencia eléctrica es igual a I por delta V. Pero como la ley de Ohm dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, también se puede expresar como I cuadrado por R.
Y jugando con la fórmula también la puedo representar como el voltaje al cuadrado entre las resistencias. En conclusión, la potencia eléctrica es la cantidad o la tasa de rapidez a la cual el sistema pierde energía potencial conforme una carga pasa a través de un resistor, cuando se aplica una diferencia de potencial en los extremos del resistor. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, un calentador eléctrico se construye al aplicar una diferencia de potencial de 120 volts a través de un alambre de nicrón, que tiene una resistencia total de 8 ohms. Encuentre la corriente conducida por el alambre y la potencia de especificación del calentador. Bien, si el fabricante en su chapilla dice que este calefactor trabaja con 120 voltios, bien, y tiene una resistencia interna de 8 ohms, la corriente entonces de 15 amperes. Simple aplicación de la ley de este calentador eléctrico. La potencia sería igual a I al cuadrado por R. Bueno, esto no tiene mayor, creo que no tiene mayor ciencia aquí, porque esto es la ley de Ohm, que seguramente ustedes lo han visto muchas veces. No hay dudas ahí, ¿no es cierto? Ninguna. Veamos este otro ejemplo que ya tiene un poquito más de detalles. Un calentador de inmersión debe aumentar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 10 grados centígrados a 50 grados centígrados en 10 minutos, mientras funciona a 110 voltios. ¿Cuál es la resistencia requerida del calentador? Entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es relacionar las fórmulas de potencia con energía. Recuerden que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado dividido para la resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm. Pero en términos de energía, porque la potencia está relacionada con cantidad de energía que se pierde, que se entrega, es igual a Q sobre delta T. ¿Qué cosa es Q? No sé si alguien ha visto esto en física de la termodinámica. No. La cantidad de energía. Cantidad de energía calorífica. Esto es cantidad de calor. En termodinámica es cantidad de calor. Y a la final tiene que ver con la variación de la energía interna. Así que se puede expresar como energía o cambio de la energía interna. Entonces, eso en términos de la termodinámica es igual a la masa de la sustancia por el calor específico, por el cambio de tiempo, por la variación de tiempo, por el delta T. ¿Ok? Entonces, se puede jugar con todas estas expresiones, ¿bien? Porque yo tengo aquí potencia eléctrica en términos de la ley de Ohm. Y tengo energía, que equivale a la potencia eléctrica, pero en términos de la termodinámica. Si juego con las dos ecuaciones, podría despejar el valor de R aquí y obtener una ecuación en función de parámetros de diferencia de potencial, de tiempo y de las cuestiones de energía calorífica, en este caso de la masa y el calor específico. Y observen que lo puedo sustituir aquí. Los calores específicos de la sustancia están en tablas también. De hecho, el agua es la sustancia que más alto calor específico tiene. Por eso ustedes ven que calentar 1 kilogramo de agua demora mucho más tiempo que de calentar un kilogramo de cualquier otra sustancia. Y requiere mucha más cantidad de energía. El agua es la sustancia que más calor específico tiene. Bien. Eso significa que demora mucho más cantidad de tiempo elevar su nivel de temperatura de un valor a otro. Igual demora mucho más tiempo en perderlo también. Eso para la física tiene innumerables ventajas, déjenme decirle, innumerables ventajas. Eso es una de las razones por las cuales muchos peces pueden vivir incluso por debajo de aguas que en su superficie están congeladas. Gracias a ese principio. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Solamente como cuestión informativa. La cosa está en que si yo tengo ahora un sistema que funciona a 110 voltios, ¿bien? Y tengo el delta T, que son los 10 minutos, pero los puedo llevar a segundos. Tengo la masa
tengo el calor específico de la sustancia y tengo el cambio de temperatura que se requiere llevar el agua, yo puedo sacar un valor de resistencia aquí necesario, que es 28,9. Con ese valor de resistencia, bien, puedo irme aquí a la fórmula de la ley de Ohm y calcular la potencia necesaria. Que en este caso, sustituyendo aquí fácilmente, me da 69,8 watts hora. Por lo que es lo mismo 0.069 kilovatios por hora. De aquí puedo sacar el costo de acuerdo a lo que vale el kilovatio hora. De acuerdo a la empresa eléctrica, el kilovatio hora está a 0.1 centavo por kilovatio hora. Mejor dicho, 1 centavo por kilovatio hora. Lo cual implica que si yo lo multiplico por esa potencia eléctrica nos da 0.7, mejor dicho, 0.7 centavos de consumo. Entonces es una forma de relacionar varias cosas aquí de la física. Nuestro objetivo aquí es la parte de potencia eléctrica y corriente eléctrica e intensidad, pero bueno, se está relacionando en este problema algunas otras cosas importantes, miren, como el planteamiento de un problema que involucra también principios de energía, de la física y de la termodinámica. Bien, bien, es un ejercicio bastante interesante, donde podremos relacionar todas estas cosas que estamos viendo ahorita. Y eso es lo que vamos a ver hoy con respecto a la corriente eléctrica. Como pueden ver, no hay muchos temas involucrados para no cansarlos, para que ustedes se puedan concentrar más en la prueba final. Por lo tanto, esos serían los temas. Ahí tienen que hacer unos ejercicios ahí en la plataforma que están en la semana 15. Me dicen que habían 10. Se podrían reducir a unos 8 más o menos. Porfa, Inge, para de una vez ya que le deje reducir. Ya, entonces les voy a compartir a ver una cuestión aquí en la plataforma para que vean cómo yo les puse aquí en la... Inge, va a haber rebote esta semana, disculpe. ¿Cómo? Va a haber el escenario de rebote. ¿Y va a haber rebote? Sí, Inge, le pregunto. Claro, sí. Hoy, esta semana y la siguiente va a haber. Eso sí. Sí, pero no puedo eliminar eso porque no es una decisión mía, por favor. Y esas notas del rebote también van promediadas a la nota final, Inge. Claro, todo va promediado con nota de seguimiento. Eso se promedia con lo de las tareas. Entonces, les voy a compartir aquí para que vean lo que tienen que hacer. Inge, yo pensaba que el rebote era como un adicional si estamos bajos en alguna nota o algo. No. Eso fue lo que nos indicaron, creo ¿Quién yo. indicó eso? Porque el rebote no tiene tanto peso, decían. No, es una actividad más, es una actividad de interacción más. Que yo sepa, no sé quién, la verdad no sé quién lo dijo, pero no he recibido esa información. Esto es una actividad como una tarea, como todo otro. Esto se tiene que promediar en conjunto con todas las tareas que están ahí. Es una actividad de retroalimentación de la clase para ver si usted estuvo atendiendo, la revisó, le repasó, le echó una lecturita a las presentaciones que se dan, porque todas las preguntas están en función precisamente de lo que se vio en la clase. Yo no tengo la verdad, no sé, esa información no la tengo, no sé. Que yo sepa es una evaluación más, por eso se pone ahí. Si no, no tendría sentido tomar nada ahí. Es que usted lo tiene como evaluación y otros tienen como ejercicio. Es que si no se evalúa y no sirve para nada, entonces ¿para qué la pongo? Tiene que servir para algo, ¿no? Es que eso forma parte de todas las actividades académicas que están aquí. Ahora, todo esto, recuerden que vale un 60% de la nota. El examen solo vale el 40%. Ustedes tienen un montón de tareas aquí también que son las que también determinan, ¿no? Entonces, yo les puse aquí
unas, ¿dónde están los PDF que le puse? Corriente eléctrica, no, le puse en la semana 14. La semana anteriores. Sí, aquí le puse bancos de preguntas. Ven, tienen bancos de preguntas de ejercicios de física que los pueden revisar. Y otro que decía cuestionario. Por ahí también les puse unos cuestionarios me parece que fue en la 13 también. No sé. En la semana 14. Ahí está un banco de preguntas. Y ya les voy a subir otras más, que tengo unos cuestionarios más que les voy a agregar para que ustedes se preparen y estudien para la prueba. Son ejercicios que están resueltos. Todo eso les voy a agregar ahí. Ustedes ya tenían unos cuestionarios también de estadística. ¿Ok? Que estaban ya en la semana 8, me parece. Semana 7 o semana 8. Inge, del banco de preguntas son como 1, 2, 3, 4, 5. Mira, aquí tienen ejemplos de cadena de Markov, ejemplos de teoría de No, cuerdas. ejercicios hasta fuerzas, no. Pero ahorita faltaría otro de las otras clases. A ver, no le entendí la pregunta. En los que puso está solo hasta fuerzas, más o menos. Falta de campo eléctrico, todo eso. Sí, falta otro de campo eléctrico que ya les voy a subir, si lo tengo por ahí también. Ya les voy la parte de eso, hasta ahí donde estaba era de todo lo que tiene que ver de física. Ahora bien, hay unos ejercicios de electrostática que involucran las dos cosas. Tanto la parte de electrostática como tal, como la parte de leyes de Newton. No sé si se fijaron en la clase grabada última que habían incluso aplicaciones de las leyes de Newton, sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración. O sea, esa segunda ley de Newton es clave. Y los diagramas de cuerpo libre son clave, no solamente para la dinámica, sino también para la parte electrostática y de... Entonces, cuando se trabajan con cantidades que son vectoriales, como fuerzas, campo magnético, campo eléctrico, las leyes de Newton también se pueden aplicar ahí. Y los diagramas de cuerpo libre también se pueden aplicar ahí. Entonces, y además hay otra cosa. Dentro de las leyes de Newton, los ejercicios de leyes de Newton, se puede combinar también la cinemática. Es decir, que no solamente son la segunda ley de Newton, sino que también se puede calcular algo de cinemática ahí. Como buscar la velocidad de la partícula, si se mueve con aceleración constante o si cae por un plano inclinado. También se puede determinar la velocidad al final del plano inclinado. Lo más probable es que salga un problema así combinado, en que va dinámica con cinemática combinado. Que algunos ejercicios hicimos ahí en uno de los archivos de Excel que yo les... Y también puede ir uno combinado entre campo eléctrico con fuerza eléctrica y que además puede aplicar ahí de una vez la parte vectorial de la segunda ley de Newton y los diagramas de cuerpo libre. Esa sería más o menos por ahí la idea. Ya le estoy diciendo más o menos cuál puede ser la idea de los dos ejercicios. Y esos son los que nos va a subir ahorita, más o menos, los combinados, para revisarle cómo es. Sí, no, eso ya está. De hecho, algunos ya hicimos en el archivo de Excel de una de las clases grabadas. Ahí hay unos ejercicios combinados en que tiene dinámica con cinemática. Y en los PDF de física también les subí algunos que están resueltos de esa manera. Lo que falta es que les voy a subir otros de electrostática y de la parte de magnetismo. Ok, gracias. Eso estaban por ahí. Revisen los archivos de Excel para que vean. Bien, ¿alguna cosa adicional? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe a la lista, no estoy seguro si es que me puso como asistente Carlos Morales. No, ya te puse ya. Ya muy amable, gracias. Como Bueno, si no hay nada más, dejamos por concluida la clase y nos veríamos la siguiente semana. Inge, a favor de los 10 ejercicios, ¿cuáles dos no hacemos, por favor? No, ya después yo lo elimino. Eso tendría que yo cambiarle ahí en la plataforma. Ya, gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Bueno, hasta luego. Que pase muy bien. Inge, ¿me puede anotar en la lista, por favor? ¿Cuál? ¿Núñez? Núñez, sí. Ya te pongo.